Muy bien. Bueno, en esta tercera parte vamos a continuar. Recién me di cuenta chequeando los videos que efectivamente si yo por más que lo vea al revés, cuando lo muestro, se ve bien en la grabación final. Así que bueno, voy a hacer un pequeño repaso. Recuerden que habíamos hablado de Bakhtin, del libro Estética de la Creación Verbal. Yo les había contado que Mikhail Bakhtin es un lingüista de origen ruso que bueno, que lo que hace es estudiar los enunciados y a grandes rasgos los géneros discursivos, ¿sí? Yo les llegué a comentar lo que él define como enunciado, les había contado que él no habla de textos, sino que habla de enunciados, que los enunciados incluyen las manifestaciones escritas u orales, ¿sí? Y bueno, él plantea que nosotros comenzamos con este ejercicio de enunciar, de producir enunciados, desde que empezamos, ya adquirimos nuestra lengua, ¿sí? Y nos desenvolvemos en nuestra esfera social o en nuestra esfera de la praxis social, dice él, en nuestros contextos cotidianos, utilizando nuestra lengua por medio de enunciados. Después les expliqué lo que son los géneros discursivos. Él plantea que los géneros discursivos son manifestaciones o enunciados relativamente estables. ¿Por qué son relativamente estables? Porque se presentan en diferentes contextos, situaciones comunicativas entre determinados participantes que intervienen en la comunicación de forma relativamente estable. No es que cada individuo copia y pega el mismo enunciado, ¿sí? Eso no hace un género discursivo, sino que ciertas pautas o reglas o categorías formales que hacen que esos conjuntos de enunciados que se dan en ciertas situaciones comunicativas conformen lo que es un género discursivo. Yo les había dado el ejemplo de que cuando alguien va a un kiosco, lo más probable es que vaya a comprar algo. Entonces, cuando vos vas a comprar algo, tenés que primero saludar, después, o sea, va a predominar un diálogo, va a predominar descripción, lo que sea. Por ejemplo, si yo voy a comprar ropa, ahí puede ser que sí, hay diálogo, hay saludos, pero también va a entrar otro tipo de enunciado que es, por ejemplo, la argumentación. Digo, ay, me pruebo esta ropa, no me gusta mucho, la vendedora te lo va a querer vender, entonces te va a tratar de convencer o tratar de asesorarte para darte la mejor prenda y que vos al fin y al cabo compres algo. Entonces, por ejemplo, en los negocios, ya sea de ropa, de electrodomésticos o lo que sea, va a predominar, va a haber géneros discursivos de carácter descriptivo, podríamos decir, cuando se caracterizan las prendas o los electrodomésticos o los servicios que se prestan en un negocio. Bueno, las salutaciones diríamos, sí, que siempre están. Y después también el tema de la argumentación. ¿Qué es argumentar? Es dar mis razones para defender una postura. Por ejemplo, el vendedor que te quiere ofrecer una prenda para que te la lleves, que te conviene más una que la otra, qué sé yo, bueno. Entonces, después les expliqué lo que es la caracterización que plantea Bakhtin en géneros discursivos primarios, ¿sí? ¿Qué son los géneros discursivos primarios? Acá voy a leer de vuelta la definición. Se relacionan de manera directa con la realidad y se constituyen en la comunicación discursiva inmediata. Los primarios están muy vinculados con la realidad, ¿sí? Con el contexto, el aquí y ahora, ¿sí? Y se construyen de forma inmediata, es decir, no nos cuesta en términos de reflexión, de planificación, el armarlos, digamos, el pensarlos y el exteriorizarlos por medio de la escritura o la oralidad. Mientras que los géneros discursivos secundarios, ¿sí? Se producen en condiciones de comunicación cultural más compleja. Son más complejos, ¿sí? Hay ciertas situaciones comunicativas que los ameritan, que los posibilitan, que los habilitan, diríamos, ¿sí? Yo no voy a defender un examen oral todos los días en cualquier momento cuando voy al kiosco, ¿sí? Eso no se va a dar siempre. Se va a dar en ciertas situaciones comunicativas que se llevan a cabo de forma planificada, ¿sí? ¿Y qué más? Y son más organizados, más desarrollados, son planificados y una característica muy importante que no dije anteriormente en el video anterior es que suelen ser escritos. Sin embargo, yo acá me tomo
me tomo un momento y pensando también en las consignas que me había planteado esta mamá en la pregunta que me hizo, esto no quiere decir que los enunciados orales sean siempre primarios, ¿sí? Es decir, espontáneos, sin planificación. Porque si, por ejemplo, nosotros vemos una publicidad en televisión, ¿sí? Una publicidad de, no sé, de un producto de limpieza de la ropa, nosotros vamos a decir, esa publicidad no es que está hecha de forma espontánea. Pintó que que se juntaron los organizadores, la empresa, dale, armate esto, listo, en 5 minutos está resuelto. No. Una publicidad es un género discursivo planificado, organizado, que se ensayó muchas veces, que tiene una complejidad. Es un género discursivo secundario, ¿sí? En cambio, podríamos decir que si yo voy a un supermercado, estoy en la góndola, pasa un empleado del supermercado y le digo, mirá, ¿vos qué te parece? ¿Me conviene más este suavizante o el otro? Y él capaz que me dice, mirá, por el precio capaz que te conviene este. Ahí, por más que no es que está haciendo publicidad, él me está argumentando, me está dando un consejo, pero es un género discursivo secundario o primario. El consejo que me da el tipo de la góndola que está trabajando en el supermercado. Es un género discursivo primario, ¿sí? Porque es algo espontáneo que surgió en el momento. Yo le pregunté al chico, él ni sabía que yo iba a preguntar eso, pero tampoco es que le costó mucho contestarme. ¿Se entiende? Ese género, o sea, en ese contexto en el supermercado, esa conversación, hay una argumentación, un pedido de opinión, y el vendedor me defiende una postura, y por el precio yo te recomiendo esto, este suavizante, ese es un género discursivo primario, es un enunciado que pertenece a un género discursivo primario, porque es espontáneo, porque se da en el momento, en una comunicación inmediata. En cambio, si yo prendo la televisión y me encuentro con una publicidad de ese suavizante, del mismo suavizante que yo vi en la góndola y que el empleado me lo recomendó, ese enunciado, esa publicidad, no va a ser primaria, va a ser secundaria, porque hubo toda una planificación, una organización por parte de la empresa, del diseño de la publicidad, la edición, la producción, la postproducción, la selección del producto que se va a publicitar. Eso llevó semanas de trabajo, ¿se entiende? Y podríamos decir que quizás esta publicidad que salió a la televisión, capaz que condensa, tiene un poquito de la conversación que surgió con el de la góndola en el supermercado. Capaz que la publicidad que sale en televisión dice, es un precio muy conveniente. Este producto tiene un precio muy conveniente. ¿Se entiende? Para que puedan surgir enunciados que se enmarquen en géneros discursivos secundarios, hay una vinculación con los géneros primarios, ¿sí? En el término de aprendizaje, podríamos decir. Yo le enseño a un niño, lo primero que aprende un niño es a hablar, a comunicarse, comunicación oral. El niño aprende primero a hablar, después va a aprender a la escritura. Siempre la escritura tengan en cuenta que está asociada a ese carácter más formal. Es cierto en parte lo que plantea Bakhtin, el hecho de que los géneros discursivos secundarios, los enunciados que se encuentran dentro de los géneros discursivos secundarios, son aquellos que son mayormente escritos, porque la escritura tiene cierto, diríamos, encorsetamiento de formalidad, porque la escritura tiene sus reglas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo oral sea todo primario, por el contrario, cuando un adolescente tiene que preparar un examen, una exposición oral, eso es un género discursivo, es un enunciado, su exposición oral para el trabajo práctico va a ser un género discursivo no primario, va a ser un género discursivo, un enunciado que se encuentra dentro de los géneros discursivos secundarios, porque hay una planificación, una organización, hay un tiempo, ¿sí? Hay ciertos criterios de evaluación que yo tengo que tener presentes, ¿se entiende? Quizás una pregunta que se da en el aula de forma espontánea, ahí sí es más primaria, o sea, es un enunciado que pertenece al género discursivo primario. Entonces, para recapitular un poco, tengamos en cuenta que los géneros discursivos son modelos relativamente estables de enunciados que se generan, que se desarrollan, se desenvuelven en diferentes contextos de la actividad humana, de la actividad de los seres humanos, de la actividad de los hablantes, ¿sí? Y que esos enunciados se van a clasificar dentro del género discursivo primario, secundario, ¿sí? Primarios y secundarios. ¿Qué es lo que plantea Bakhtin?
que bueno, que yo ya les dije que es un poco ambivalente, depende, ¿sí? Bakhtin va a decir que los secundarios mayormente van a ser escritos y que los primarios van a ser mayormente orales. Pero no siempre es así porque ya les di un ejemplo de recién. Bueno, después, en relación a lo que me planteó esta mamá que me consultaba, en esa situación, la actividad consistía en que es como que había dos situaciones comunicativas. Había una situación cotidiana, diríamos, una familia comiendo, ¿sí? O sea, imagínense qué enunciados, qué géneros discursivos circulan en una mesa al mediodía. Hay diálogos, che, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? ¿Qué sé yo? De carácter más informal, diríamos, ¿sí? Entonces ahí habría que pensar, esa comunicación, ese intercambio entre los familiares que están comiendo al mediodía en la mesa, ¿qué va a predominar ahí? ¿Primarios o secundarios? ¿Sí? Eso se los dejo pensando. Un almuerzo de mediodía con la familia, ¿qué predomina? ¿Esto o esto? ¿Sí? Eso es interesante. Eso como primera cuestión para pensar. Después está el verdadero desafío. Entonces ahí le dice la consigna. Bueno, está una familia almorzando, mirando la televisión y de repente se muestra una publicidad de un producto, que es algo muy similar a lo que yo planteé anteriormente. ¿Qué pasa con los productos de la televisión? Los programas de televisión son espontáneos, son no planificados, se dan de forma inmediata. Eso habría que pensarlo. Podrían decirme, bueno, hay ciertos programas que por ahí parecen medios espontáneos, como que no hay mucha planificación, pero el ejemplo que se da en la consigna, él habla de una publicidad, me parece, y bueno, ahí está lo que yo había dicho. Una publicidad es un producto, una pieza comunicacional, es un enunciado que pertenece a un género discursivo de qué tipo, primario o secundario. Esa es la pregunta. En relación a eso, también tiene ciertas preguntas o abordajes. La primera, ¿de qué se habla? ¿Sí? Acá esta pregunta aborda el contenido de ese enunciado que pertenece a un género discursivo, de esa publicidad, de esa propaganda. Entonces, habría que ver de qué habla, cuál es el tema. El contenido está preguntando ahí, ¿sí? Podría ser de un suavizante, podría ser de un producto de belleza. Yo ahí pondría, bueno, habla de un suavizante que tiene ciertas características, es de cierta marca. Yo plantearía eso, el contenido. Describiría un poco el tema del que se habla en esa publicidad. En segundo lugar, preguntaba, ¿a quién se dirige? El destinatario, el enunciatario de ese enunciado que pertenece a un género discursivo, ¿de qué tipo? ¿Primario o secundario? Entonces, ¿a quién se dirige? ¿Cuál es el destinatario, el receptor de ese enunciado, de esa publicidad? Ahí tenemos que pensar quién es el que efectúa las compras o quién podría estar interesado en ese producto. Si es un suavizante, podríamos decir el padre o madre de familia, el mayor, el encargado, el que se encarga de lavar la ropa o poner la ropa a lavar, mejor dicho. Si es un juguete, ¿sí? Si es un juguete, no sé, una muñeca, diríamos, o qué sé yo, un muñeco, ahí vamos a decir, bueno, el destinatario es el niño o la niña, pero de forma indirecta va a ser el padre o la madre, porque quien compra es justamente el mayor, ¿sí? Después, si es un producto del cabello, ahí hay un público quizás más amplio, porque un adolescente, ¿sí? Que está preocupada por el cabello, un adulto también, y un niño no. O sea, un producto de cabello no va a ser, un niño se va a andar preocupando por el pelo, diríamos, ¿sí? Entonces, esta pregunta, ¿a quién se dirige? Aborda al destinatario, al receptor, ¿sí? O sea, ¿a quién apela ese enunciado, esa publicidad? Tercera pregunta, ¿dónde circula? Esto es el ámbito de circulación, según lo que yo entiendo, ¿sí? Y el ámbito de circulación tiene que ver con, sí, yo diría, en qué contexto se da. Podríamos decir, el ámbito de circulación son las familias, es la televisión, es
o sea, por ejemplo, ¿cómo hago para diferenciar esto? Mi proyecto de tesis de que yo hablaba antes, si yo hago una tesis para la universidad, el ámbito de circulación de mi proyecto de tesis ya terminado no va a ser una televisión, ¿sí? No va a ser la televisión, no va a ser a un público muy amplio, va a ser para un público más académico, un público universitario, muy restringido, ¿sí? Si yo pienso en el WhatsApp que le mandé a mi amiga, el ámbito de circulación, el donde circula, no va a ser más que a mi amiga, va a ser un ámbito de circulación muy, muy limitado, ¿sí? Entonces yo ahí respondería, bueno, circula en los medios de comunicación, ¿en qué medio de comunicación? Em, Está destinado, sí, con respecto a eso, podría también transmitirse por radio, diría yo, pero yo creo que refiere al canal, ¿sí? A por qué medio se transmite y o sea, quiénes son los seres, los grupos sociales a los cuales está destinado. Como les digo, si es un enunciado tan específico como un mensaje de WhatsApp a mi amiga, el ámbito de circulación no va a ser más que en ese ámbito personal de emisor o enunciador y destinatario, ¿sí? O enunciatario. Y por último, la otra consigna era ¿qué lenguaje se utiliza? Y acá, esto es muy importante, si el lenguaje que se utiliza, porque Bakhtin va a decir, como lo planteó acá, si Bakhtin plantea que los géneros discursivos primarios suelen ser más inmediatos, sin planificación, sin organización, ustedes piensen que los mensajes de WhatsApp que yo me puedo mandar con un amigo, suelen ser de un lenguaje de qué tipo, un lenguaje formal o un lenguaje informal. Bueno, podríamos decir mayormente con mi amiga hablo de forma informal, un lenguaje coloquial, cotidiano, em, puede que no respete la mayúscula, que no respete una coma, ¿sí? Es un lenguaje informal, coloquial, ¿sí? Cotidiano. Mientras que, por el contrario, dice Bakhtin, mayormente los textos escritos, ¿sí? O los géneros discursivos los enunciados que pertenecen a géneros discursivos secundarios, tienen un lenguaje formal. La tesis que yo tengo que escribir para la universidad o que yo escribí va a tener un lenguaje formal. Si yo me olvido una mayúscula, me rechazan el proyecto, ¿sí? En una evaluación para la escuela, para la universidad, si yo cometo errores de ortografía y me los van a marcar. No sé si me van a bajar puntaje, pero marcarme los van a marcar. Después, si yo presento un currículum vitae para trabajar con errores o sin el formato correcto, y puede ser que me lo reboten o que no me contraten, ¿sí? Sin embargo, tengan en cuenta que los géneros discursivos, los enunciados que pertenecen a géneros discursivos o que son orales, ¿sí? Y que pueden ser géneros discursivos secundarios, ¿por qué? Como yo les decía, una defensa de un trabajo práctico en la escuela tiene que utilizar un lenguaje formal. Como yo les digo a mis estudiantes, no pueden decir todo el tiempo tipo, 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 tipo. O sea, o sea, o sea, o sea. Es decir, en otras palabras, dicho de otro modo. Hay que usar un lenguaje formal, académico, ¿sí? No coloquial, ¿sí? Entonces, yo creo que esta pregunta aborda a qué. Bueno, en esta publicidad, en este enunciado, ¿qué lenguaje se utiliza? ¿Sí? ¿Qué lenguaje se utiliza? ¿Es un lenguaje formal, un lenguaje académico, un lenguaje científico, un lenguaje de ese modo diríamos, o bien es un lenguaje informal, coloquial, cotidiano, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que más o menos se planteó en esta consigna me parece. Espero dentro de todo haber sido clara, ¿sí? Me disculpo porque se vieron al revés los primeros carteles, pero por cuestiones de tiempo, porque era bastante urgente la, la explicación para esta mamá, o papá, creo que era una mamá así. No lo voy a volver a grabar por cuestiones de poder cumplir con esto que se me pidió. Así que bueno, espero haber sido clara. Bakhtin también habla de otras cuestiones muy interesantes. Traté de hacer lo más sencillo posible. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa yo voy a habilitar comentarios
para si quieren que yo amplíe alguna cuestión. Y bueno, muchas gracias por haber visto el video, por haberse sumado. Espero que haber sido lo más clara posible. Vuelvo a repetir, el autor es Mikhail Bakhtin. El libro se llama Estética de la creación verbal. Y el capítulo que desarrollé a grandes rasgos, porque me faltó un montón, es el problema de los géneros discursivos, ¿sí? Mikhail Bakhtin busca mostrar la importancia de los géneros discursivos para que los seres humanos nos podamos comunicar y seamos conscientes de que existen parámetros de comunicación que no están tan determinados por el tipo de oración que yo utilizo. No habla de oración, dice que la oración es la unidad de la lengua, pero no es la unidad de la comunicación, y que de acuerdo a diferentes contextos, situaciones, esferas de la praxis social, como dice él, de acuerdo a diferentes situaciones que se me presentan en la vida, yo ya voy preconfigurando o pensando con anterioridad qué tipo de construcciones de enunciado yo voy a utilizar. Yo sé que cuando voy a un kiosco, como les decía, tengo que decir ciertas cosas y no otras. Yo cuando voy a buscar un trabajo sé que tengo que hablar de cierta manera, sé que tengo que convencer a alguien. Después, cuando, no sé, cuando pregunto en un local de ropa sobre algo, sé que me van a querer argumentar, yo voy a tener que describir mejor de la mejor manera lo que yo quiero. Cuando ceno al mediodía como a mediodía con mi familia o ceno con mi familia, van a circular otros enunciados de otras características, y así, y así, y así. Así que bueno, espero que les haya servido dentro de todo. Como les digo, voy a habilitar los comentarios. Y bueno, trataré de ser lo más didáctica posible. Recurrí a estos papelitos que bueno, al principio estaban al revés. Pero bueno, recuerden que mi página de Facebook se llama Lengua, Literatura y Escuela. Ahí sí subo bastantes cuestiones, comparto eh, qué sé yo, anécdotas y demás. Así que bueno, les deseo un buen comienzo de semana, les agradezco un montón y agradezco a esta mamá por haber cedido ante esto que yo le puedo ofrecer, y ojalá que sea de utilidad, eso es lo más importante. Así que, y que sea de utilidad para ella y para quienes lo requieran una explicación quizás un poquito sintética de Mikhail Bakhtin. Bueno, que ande muy bien, gracias.